Bueno, para estudiar el libro del Éxodo se exige no menos de un año, lo cual no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo para ir a ese ritmo tan lento. O sea que vamos a estudiar, como hicimos en Génesis, los principales hechos del libro, viéndolo dentro de qué, dentro de dos cosas, dentro de qué, El pacto. dentro del pacto y dentro de qué, y apuntando a la venida de Jesús. Vamos a ver el Éxodo igual que Génesis, apuntando al pacto y apuntando a la venida de Jesús. Casi todo el mundo cree que el Éxodo tuvo lugar entre el año 1290 a.C. y el 1220 a.C. Se cree, por datos que hay, jeroglíficos que hay, que posiblemente haya sucedido en la época del faraón Ramsés II. O sea que los hechos de la Biblia están encarnados dentro de la historia. Yo estaba viendo un programa la semana pasada de cómo han hecho las excavaciones cerca del Mar Muerto y han descubierto la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben qué, la han descubierto calcinada, llena de azufre. Y han encontrado varias fosas comunes, como una de las fosas tenía 20.000 personas dentro, enterradas. O sea que no hay duda científica de que hubo una gran... Inclusive creen la causa de la destrucción de Sodoma. Porque sabemos que fue por mala conducta, pero no fue que del aire apareció, sino fue de un aerolito que explotó en el norte de Europa. Y la explosión hizo que los fragmentos subieran y cuando cayeron en esa área del... Un estudio tremendo. Lo que a mí me maravilla que mientras la ciencia descubre las bases históricas de la Biblia, mucha gente dentro de la iglesia la están negando. Así que eso es una verdadera paradoja, porque hay mucha gente que dice, no, eso no existió, eso es una forma... ¿no? Y explicaron hasta cómo la esposa de Lot se pudo haber vuelto de sal. Porque estaban explicando que hubieron unas radiaciones muy fuertes y con el azufre, y parece que ellos se metieron en una cueva y ella se quedó afuera de la cueva mirando para y no fue que se convirtió en azufre, sino que esas radiaciones, como en Hiroshima, la calcinaron. O sea, casi todo está probado científicamente. Y el Éxodo también, nosotros no tenemos una historia que esté inventada, se puede comprobar. El Señor se mete dentro de la historia y vemos que se puede comprobar, y está casi comprobado. Hay 3 faraones, pero el que más se cree que pueda haber sido durante el reinado de Ramsés II. Moisés, siempre se le ha dado la autoría del Pentateuco a Moisés, a los 5 primeros libros. Aunque no específicamente Moisés haya escrito todos los libros. Igual pasa en Génesis que en Éxodo. Hay libros donde hablan de Moisés de tercera persona. Hizo Moisés, dijo Moisés, porque se cree que este libro lo terminaron en 3 periodos posteriores a Moisés. Fue empezado por Moisés, pero fue terminado en el periodo sacerdotal. Por eso, como en Génesis tiene un periodo elohimita y un periodo yavista, donde llaman a Dios Elohim o Yahvé, igual que en el Génesis. O sea, el espíritu del libro, quien inició el libro, es un recuento de Moisés, pero terminado por otras personas del entorno de Moisés. Por eso siempre se dice que el espíritu de este libro es el espíritu de Moisés. Hay una cosa muy interesante. En el libro de Génesis hemos visto que la redención, o el proceso de la redención, se lleva a través de individuos. Ustedes se fijan, el proceso de la redención en Génesis, primero fue en Abel, ¿en quién más? En Noé. ¿En quién más? Abel, Abraham. O sea, siempre son, ¿qué cosa? Individuos. Jacob siempre son individuos. En el Éxodo, Israel va a empezar a aprender que la redención comienza por individuos, pero se transforma en la redención de pueblos. Y aquí la redención no va a ser tanto de individuos como redención de pueblos. Más adelante Jesús va a traer la redención no solo a un pueblo, sino a toda la tierra. Ustedes ven que es un proceso. Primero tenemos que entender la redención ¿en qué? En nosotros. Y después cuando entendemos de nosotros, entendemos que la redención de nosotros pasa a la familia, como vimos en el caso de Jacob. Ahora vamos a ver en el Éxodo cómo el proceso de la redención no solo se queda en la familia. Cuando la familia se convierte, ¿a dónde pasa? Al pueblo, a la nación. En el libro del Éxodo, Israel va a aprender algo muy interesante. Ustedes saben lo que Israel va a entender en el libro del Éxodo, que sigue a un Dios que es poderoso. Hasta ahora Israel, en el Génesis, o Israel no, lo que era Israel, porque la dejamos como un conato de tribu, ¿no? Nos quedamos cuando ellos entraron en Egipto por pura hambre y los acoge José de nuevo.
vemos que hasta ese momento ellos lidiaban con Dios, pero lidiaban con un Dios que sabía que lo habían ofendido, y para ellos el concepto que tenían de Dios era un Dios colérico. Era un Dios que, ¿se acuerdan cuando explicamos en Génesis que en lo que la ira, que en nosotros qué cosa es? Pecado. ¿Qué cosa es en Dios? Virtud. ¿Se recuerdan que explicamos por qué en Dios es virtud lo que nosotros pecado? Ellos, pero tienen la idea de ese Dios colérico. Ahora ellos van a entender aquí algo más allá. No solo Dios castiga de la forma que el Génesis lo presenta, porque lo que dijimos que en el Génesis el castigo de Dios no es que Dios nos causa un dolor, sino es una forma de decir el castigo que cae sobre la gente cuando los hombres se olvidan de Dios. Lo que lo ponen en Génesis para la enseñanza de ese momento como castigo, pero es la consecuencia que trae el pecado, porque si el pecado trae consecuencias sobre las personas. Ahora ellos van a entender que ese Dios no solo tiene mal genio como ellos pensaban y le manda reconvenciones, sino ahora va a aprender que Dios es un Dios poderoso. Y eso es lo que le falta a muchos católicos, eso es lo que me faltaba a mí. Yo como de hecho prácticamente nací detrás del trono de Santa Teresa en el pueblo mío, y Montoto lo sabe. O sea, yo desde que nací, desde que abrí los ojos, desde que tengo 3 o 4 años, lo único que me acuerdo es yendo a la iglesia. Es lo que yo me acuerdo toda la vida. Fui fundador de los encuentros juveniles, dirigí coro, catequesis, que no hicimos nosotros. Pero hasta que llegué años aquí dirigí coro, pero todo eso estaba muy bien. Pero a mí me faltaba algo, a mí me faltaba creer que el Dios que yo servía tenía poder. Cuando yo descubrí que el Dios que yo servía tenía poder, pero no un poder de por ahí arriba, un poder aquí. Eso para mí fue un descubrimiento. Y eso es lo que le falta a muchos católicos. Creen en Dios, van a la iglesia, pero no saben que ese Dios tiene poder. De todo tipo, que es todopoderoso. Aunque lo decimos, no lo creemos, por eso buscamos alternativas al poder de Dios. Y eso es lo que le falta a mucha gente en la iglesia católica. Eso no lo conocía Israel, lo grande que es el poder de Dios. Yo estaba en estos días de silencio como Zacarías. Yo estaba viendo el gran problema que hay en Somalia. ¿Saben cuál es el problema que hay en Somalia? Los piratas. Ustedes he visto que están en el Mar Rojo, por el lado de Somalia, están los piratas. Y yo estaba mirando un petrolero. Ustedes saben los tamaños que tienen los petroleros. Los petroleros son ciudades. Un petrolero gigantesco, y delante del petrolero un barquito de 14 o 15 metros, con 3 hombres semidesnudos, y uno de ellos con uno solo con un lanzacohete, y tenía el barco totalmente paralizado. Y eso me hizo reflexionar. ¿Qué es más poderoso? ¿Un barquito de 17 metros o el petrolero? ¿Qué es más poderoso? El petrolero. Si el petrolero sigue y no para, ¿qué pasa con el barquito ese? Ahora, ¿qué paró al petrolero? 2 personas. ¿Qué paró el petrolero? El misil que tenían en la mano en un barquito así. Así es el poder de Dios. Cuando vemos el enemigo puede ser del tamaño de un petrolero. Parece que nos viene arriba y destroza a nosotros que somos. Los problemas, las tribulaciones parece que son más grandes que nosotros, vienen para arriba de nosotros. Los que están en el barco y no tienen el misil, ¿tú sabes lo que pasa? Se los lleva los problemas y las dificultades como el petrolero, porque parece que es muy poderoso, grande. Pero cuando tienes el misil, que es la fe en Dios, hermano, tú paras un petrolero. Eso es lo que nosotros no descubrimos, y eso es lo que le faltaba a Israel por descubrir, y lo va a descubrir en el libro del Éxodo. Que servimos un Dios que es todo poderoso. Yo le contaba de mi experiencia el otro día cuando fui a ver a Julio Torres, al gargantero, ¿cómo se llama? Al otorrino laringólogo, porque yo tenía miedo de tener pólipos, porque yo una vez los tuve. Yo dije, tengo pólipos, lo único que falta es estar un mes en silencio como la vez anterior, imagínate tú. Gracias a Dios no me encontró nada, la garganta muy irritada, pero yo estaba contando ahí, voy a acordar porque son cosas que uno se acuerda, y yo no sé si Mildred se acuerda de eso. ¿Cuántos de ustedes conocieron a doña Jacinta de Valdés? Los que conocieron a doña Jacinta de Valdés saben que era una viejita peruana de 80 y tantos, ya ella murió, de 87, 88 años, vestida muy humildemente con una saya de cuadro y una blusa de bolas. O sea, una cosa nada tenía que ver con lo otro, gordita. Y la vez que me la llevaron al grupo, mira, hace tiempo que estábamos en casa de Arturo, ni siquiera habíamos ido para el San Gil todavía. Me trajeron, cuando yo la vi, yo dije, ay Dios mío, otra vieja para dormirse en el grupo. Y yo dije, esta en cuanto yo diga la primera palabra, cae a todo lo largo dormida. Pero esas cosas que Dios le da a uno, no sé por qué, cuando empezó el grupo, yo le dije, hermana, ¿tú quieres orar por mí? Y cuando esa mujer puso la mano arriba y empezó a orar, yo dije, ¿de dónde salió esta mujer?
una verdadera, no tengo tiempo de hacer los cuentos de doña Jacinta, una verdadera profeta de Dios, de la que yo aprendí muchísimo. Y tuve aquella viejita que parecía enfrentarse a una persona poseída por el demonio, y aquella viejita era un sargento de artillería. Como le ordenaba el demonio, pues el demonio lo obedecía. Y nunca se me olvida que una vez yo cogí pólipo en la garganta y doña Jacinta oró por... Ella oraba sin ningún aspaviento, sin ninguna gritería, ni empuja. Ella nada más que decía que el Señor, como la oración que hice por tu hija, ¿te acuerdas? No, en mi vida he visto... ¿Eh? Tiene 2 hijos, la hija de Diana le iban a vaciar antes de casarse. Pues no iban a poder tener hijos jamás. Me la llevó por ahí, yo oré por ella. No había nadie que orara, yo oré por ella. Y es la oración, desde el punto de vista humano, más pobre que yo he visto en mi vida. Pues yo dije, Señor, sana esta hija tuya. ¿Cómo se llama tu hija? Diana, ¿no? Elena. Elena ni cerró los ojos, me estaba mirando así, y yo, sana esta hija tuya en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí, Señor, oración más. No voy a decir la palabra que le dije. ¿Qué oración más? Y Elena se fue, ni se desmayó, ni se puso caliente, no pasó nada. Y a los 2 días me llamó Diana, que no le habían encontrado nada, se le habían ido y tiene 2 niños. No hay que gritar ni hacer ningún... Si el Señor te lo da así, pero tampoco es necesario. Pues doña Jacinta se oró por mí, Señor, sana. Y el otro día me estaba lavando los dientes por la mañana, estaba haciendo gárgara. Y cuando eché la gárgara, eché como un pedacito de carne ensangrentado. Y yo lo que dije, ahora sí se me está saliendo los pólipos, esto se acabó el mundo aquí. Y volví al médico, que Julio Torres lo conoce, y él me dijo, ¿tú te operaste en algún lugar? Digo, yo no me he operado. Dice, es que no tienes nada, ni cicatriz tienes. Eché el pólipo. Es uno de los grandes cuando empecé a descubrir que el Dios que yo servía sí tenía poder. Y eso es lo que Israel va, un poder que a veces que parece que es débil, puede parar un petrolero. ¿Cuál es la diferencia? El arma que tú tienes, como David te entendió. ¿Se acuerdas cuando David le pusieron todas las herramientas aquellas de Saúl, y David no pudo luchar? David se quitó todo eso y usó lo que él tenía, una piedra, y con la piedra dio la pedrada más famosa de toda la historia. Y le dijo, tú vienes a mí con armas, pero yo voy a ti con el poder de Dios a quien yo sirvo. Eso fue lo que entendió Israel, que es un Dios de poder, que es un Dios redentor. En el Éxodo, Israel llega a ser el medio por el cual se realiza la redención. ¿Por qué? Porque de él van a ser el Salvador. También en el Éxodo Israel va a entender algo muy importante. Israel va a entender el valor de los sacrificios. Israel va a entender el valor de la sangre en los sacrificios. Ya desde tan temprano como el Éxodo, ya Israel empieza a entender que hay una relación, ellos no saben por qué, que hay una relación muy grande entre la sangre, la expiación y la redención. Por eso podemos decir que así como el Génesis es un libro, ¿te acuerdas de que es un libro de qué? ¿El Génesis se recuerda? Bereshit, ¿de qué? De principio, de comienzo del cosmos, comienzo del pecado, comienzo de la redención, comienzo de Israel. Como el Génesis es un libro de Bereshit, de comienzo, el Éxodo es un libro de redención. Todo en el Éxodo apunta a la redención. Y créanme, hermano, todos los sacramentos están iniciados en el Éxodo. Bautismo, Eucaristía, confesión, todos los sacramentos que empiezan a forjarse en el libro del Éxodo. Alrededor de esta idea redentora gira toda la historia del pueblo salvado por la sangre, protegido por la sangre y teniendo acceso a Dios por medio de la sangre. Fíjate cómo todo esto, 2000 años antes de Jesucristo, 3000 años antes de Jesucristo, va diciendo al pueblo de Dios, tú eres ¿qué cosa? Protegido, tienes acceso a Dios y salvado por medio de la sangre. Recuerden que le dije que todos los libros de la Biblia van apuntando a quién. ¿Se acuerdan como quiénes apuntaban a Cristo en toda el Génesis? Hombre. ¿Se recuerdan? ¿Y quién es el que más prefigura? Melquisedec, Abraham, José es la gran prefigura. Sin embargo, en el Éxodo vamos a ver que lo que apunta a Cristo van a ser acciones redentoras y salvadoras. Así como eran hombres que configuraban a Cristo, ahora son acciones de lo que Cristo va a hacer, lo que se prefigura en el libro del Éxodo. En la nación que está oprimida en Egipto va a tener liberación, y esta liberación Dios la va a hacer por medio de una revelación. Es un libro, pues verdaderamente el libro es el Éxodo es uno de los libros más hermosos de la Biblia. ¿Por qué? Porque el pueblo se siente liberado, y cuando el pueblo se siente liberado recibe la revelación de quien lo libera.
Y cuando Israel recibe la noción de quién lo libera, a Israel le entra deseos de algo. ¿Ustedes saben de qué? De adorar. O sea, Israel primero es liberado. Después que es liberado, tiene conocimiento de quién lo libera. Y eso lo lleva a un deseo profundo de Israel de adorar. Por eso también el Éxodo es un libro de adoración a un Dios que se revela. Porque si Dios no se revela, ¿a quién va a adorar Israel? A nada. También el libro del Éxodo va a ser un libro que le va a convencer a Israel de su pecado. Porque si no hay pecado no hay conversión. Va a convencer a Israel de su pecado y le va a decir que en la medida que luchan contra el pecado van a ser santos. Por eso es una de las frases más hermosas del Éxodo, y que después va a repetir Levítico, que sean santos porque yo tu Dios soy un Dios santo. Esa es para mí una de las frases más hermosas de todo el Antiguo Testamento. Sean santos porque yo tu Dios soy un Dios santo. Y hemos hablado montones de veces, y lo haremos durante el Éxodo, como muchas veces el sentido de santidad no coincide, lo que mucha gente en la iglesia cree lo que es santidad y lo que es la verdadera santidad. En esta revelación de Dios que Israel siente deseos de adorar, Israel sabe adorar a Dios, pero vemos una cosa muy importante: cuando Israel sabe adorar a Dios, Israel no adora a Dios mirando a las nubes. El Señor le demuestra a Israel que para adorar hay que tener un punto visual de referencia. Y Dios le da a Israel, ¿qué cosa? El tabernáculo. Hay personas que dicen, ay, mejor lloro mirando al cielo. Mentira, cuando tú para orar necesitas visualizar algo, porque si no te pierdes la mente cuando estás pensando en 40 cosas. Por eso la Iglesia Católica es sabia y tiene imágenes. No porque le oremos a las imágenes, sino cuando yo estoy orando y miro la cruz es un punto que me está enfocando a mí a dónde yo tengo que dirigir mi oración, no si estoy sentado mirando una pared. Y eso es lo que Israel también va a descubrir. La adoración hay que hacerla al Dios que no se ve, pero hay que hacerla enfocado en algo que se ve. Eso es como un sacramento. La representación visual de lo que no se ve. Y por eso se le da el tabernáculo. Todo eso va a ir diciendo el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, Dios se revela como yo soy el que soy. Ese es el nombre principal que Dios da. ¿Se acuerdan que llamaban en Génesis, llamaban a Dios Elohim, Yahvé, el Shaddai, Adonai Shabaot, el Dios de los ejércitos? Dios aquí va a dar la esencia de su nombre, que lo estudiaremos, que es yo soy. También Dios se va a revelar como el Dios que controla la historia, que es lo que el Apocalipsis va a terminar explicando, cómo el Apocalipsis no tiene nada que ver con el fin del mundo, cómo aunque parezca que la historia se salió de cauce, Dios siempre tiene control de la historia. El Dios que controla la historia. Tercera revelación de Dios es el Dios tremendamente santo. También tenemos una revelación de Dios, que Dios es el Dios que recuerda. Dios tiene solamente mala memoria para nuestros pecados, pero para todo lo demás. Y vamos a ver cuando le dice a Moisés 500 años después, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que habían muerto, ya nadie se acordaba de ellos. Dios se acordaba del nombre de Dios. Dios es el Dios que recuerda. Dios es el Dios que actúa en la salvación, se va a declarar el Señor. Dios es el Dios que actúa en el juicio. Y una cosa muy importante, Dios se va a aparecer como el Dios cuya ira puede apartarse por medio del arrepentimiento. Yo les digo a ustedes que una persona humilde jamás se condena. Si hay algo desarma a Dios, que deja a Dios totalmente desarmado, es la humildad. Por eso nuestra patrona, Sor María de Jesús crucificado, tiene ese hermoso pensamiento: en el cielo hay toda clase de vicio, menos soberbia. Y en el infierno hay todo tipo de virtud, menos humildad. O sea, te puedes ir miles de virtudes y irte para el infierno. Ahora, si tú eres humilde, ningún humilde va al infierno, ni ningún soberbio entra al cielo. Eso Israel lo va a descubrir. Y por último, el Señor va a descubrir a través de su palabra, algo muy importante a Israel: Dios es un Dios que habla. Dios no es un Dios mudo, que uno tiene que estar averiguando qué cosa es lo que me quiere decir. Dios habla muy específicamente cuando tú abres los oídos, lo oyes, y cuando verdaderamente llega el tiempo de Dios. Y yo siempre decía: Señor, provéeme un trabajo. Mira que hice gestiones. Nada, ahora estando con la pata operada encima de 3 almohadas, me llaman del lugar donde yo trabajé hace 7 años, que es el mejor lugar que he trabajado en el mundo, y del que nunca me había venido. No, pues no, me llamaron antes. El viernes que yo estaba en el monasterio, recibí una llamada de trabajo y me dijeron que querían hablar conmigo. Y yo dije: ¿en qué lío me habré metido yo
Ahora que esta gente que hace 7 años que yo no sé de ellos quieren hablar conmigo. Y mira tú qué coincidente. A mí, del trabajo que yo dejé, yo dejé ese trabajo por una oferta mejor que me hicieron. Y en esa oferta mejor que me hicieron, mucho mejor, a los 2 años me votaron, sin yo saber hasta el día de hoy de por qué me votaron. El día víspera de Navidad que iban a dar el bono. Sin que nadie supiera, sin que nunca hubiera mediado ni una discusión por el medio. Y me votaron el viernes que yo me iba para el retiro en el monasterio. Que pasó una cosa, ustedes que son tan chismosos, pasó una cosa muy extraña. Yo no le dije a nadie que me habían votado, ni a mis hermanas yo le he dicho que me habían votado. Porque me votaron por la mañana y nos fuimos por la tarde. Dije, ¿para qué le voy a arruinar el retiro yo a nadie? Estábamos comiendo en Tarpon Spring, donde está el icono de San Miguel Arcángel. Estábamos comiendo allí en un restaurante, una griega, que yo creo que después de aquello, cuando anuncian que vamos, la griega cierra. Porque acabaron con... No, es de la gente de Mama, de la viejita de ahí, eran los dueños de ahí. Y cuando estaba ahí, Albita, que estaba con nosotros, que tampoco sabía nada de esto, me dice, Pablo María está en el teléfono, quiere hablar contigo. Yo, Pablo María es monje. Digo, Pablo María, en mi vida habló con él, ni él sabe dónde yo estoy. Si Pablo, dígame, dice, quiero decirte que el Señor me dijo que lo que te había pasado te ha pasado por algo que te alegre. Yo me quedé en shock, porque nadie sabía qué es lo que había pasado. Yo dije, Señor, si es así, tranquilo. Bueno, empecé a trabajar en este lugar que estaba tan descontento. Y el mismo viernes que yo me voy para retiro, me llaman de ese lugar. El mismo viernes cuando a mí me llamaron y me votaron. Y yo dije, bueno, yo me voy a operar el lunes. Y dice, no, vamos a ir en martes a tu casa. Yo dije, bueno, conclusión, que me ofrecieron tremendo trabajo. Y es en el lugar que yo trabajé. Y me dijo, hasta este momento nunca se había dado la oportunidad para poderte ofrecer esto. O sea que todo lo que yo venía pidiendo, si yo hubiera buscado por mi cuenta en algún lugar, a lo mejor hubiera encontrado algo mucho peor. O sea, uno tiene que pedir y esperar el momento que... Yo ni estaba buscando trabajo porque esta no es la mejor oportunidad de buscar trabajo. O sea, lo que digo, uno tiene que mirar y ver, es el Dios que habla, pero habla en el momento preciso. También Israel descubre que Dios es el Dios que trasciende. Dios es algo más que lo que yo estoy viendo y lo que yo tengo a mi alrededor. Es más que el trabajo que yo tengo, es más que de las insatisfacciones que yo tengo. Dios está mucho más allá de todo eso. Y una última cosa muy importante. Israel aprende que Dios es el Dios que vive en medio de su pueblo. Dios no es un Dios lejano, como el Dios de los egipcios, que venía en una barca y que se iba. Dios puso el tabernáculo, no en la esquina, no en el perímetro. Dios puso el tabernáculo en el centro del pueblo de Israel. Como se acuerdan que le dije, cómo los judíos llaman a los libros de la Biblia, cómo encuentran el nombre de la Biblia, de los nombres de cada libro. ¿Eh? Pero tú eres casi judío ya. Y yo digo a los no judíos. No, se lo digo jugando. Por el primer nombre. ¿No se acuerdan que Génesis se llama Bereshit? ¿Por qué Génesis se llama Bereshit? Porque con esa palabra comienza Génesis, Bereshit. En el principio. Pues el libro del Éxodo también comienza con la primera palabra. Y se llama Welet Shemot. Con el tiempo perdió Welet. Y se quedó solamente con Shemot. O sea que Éxodo en hebreo se dice Shemot. ¿Por qué? Porque dice Welet Shemot es estos son los nombres. Así comienza el Éxodo. Y Shemot es nombre. ¿Se acuerda? Shema Israel. Shemot es nombre. ¿Por qué? Porque el Éxodo va a comenzar con un recuento de las tribus de Israel. Tal como terminó el Génesis. Por eso se quedó con Shemot, que es nombre. Por eso se le conoce como el libro del nombre. El libro de Shemot. Más tarde la Septuaginta, ¿se recuerda la Septuaginta? Es la traducción que hacen 50 sabios hebreos en Alejandría. 75 sabios hebreos, 25 estaban por el camino, no habían llegado todavía. Que lo hacen en Alejandría. Ellos son los que le van a cambiar el nombre de los nombres de Shemot por Éxodus, que en griego quiere decir salida. Porque si tú vienes a ver, el corazón del Éxodo es la salida de Israel. Y aparece por primera vez así como lo tenemos Éxodus, por primera vez en la Vulgata latina, traducida por San Jerónimo. Los relatos del Éxodo se mueven entre dos puntos geográficos precisos, Egipto y el Sinaí. Ese es el eje el Sinaí, donde vamos a ir en octubre cuando veamos Israel. Y aprovechen que por eso me operé el pie.
porque quiero estar en forma para subir el Sinaí. Aprovechen porque nos vamos desde 2000 y antes del 2000 fuimos como en el 94, o sea que, y yo no creo que de aquí a 10 años esté en condiciones de subir el Sinaí, aunque quién sabe. Así que aprovechen este año, apuntarse porque es de las pocas veces que vamos a ir al Sinaí y vamos a tratar de tener adoración del Santísimo en el Sinaí toda la madrugada. Si podemos resolverlo. Vamos, pensamos, si no, vamos a tener asamblea de adoración como siempre hacemos la madrugada entera hasta que amanezca arriba del Sinaí, cosas que hacemos muy pocas veces. Que quiero decir que esa subida al Sinaí y pasar la madrugada en el Sinaí es una experiencia profundamente poderosa. Pero eso va a ser los centros donde se va a desarrollar todos los acontecimientos del libro del Éxodo, la salida, el paso del Mar Rojo y la alianza, que son las tres grandes recuerdos del libro del Éxodo, donde Israel pasa de ser una tribu a ser una nación, a ser un pueblo. Hasta ahora hemos visto que Israel era originalmente una sola. ¿Y qué es lo? A ver si alguien me adivina eso. ¿Qué es lo que hace la esencia de Israel? ¿Qué es lo que mantiene unido a Israel? Usted sabe cuando hace un collar, uno mete las cuentas dentro de un hilo. Si se rompe el hilo, ¿qué es el hilo de Israel? Miguelina va cerca, la alianza. El pacto es el hilo donde todas las cuentas de Israel se mantienen unidos. Por eso el libro es un libro el Éxodo es un libro de Éxodo, pero es un libro de pacto. Es el gran libro del pacto. Por eso el Éxodo ocupa un lugar prominente entre todos los libros de... Usted sabe cómo los antiguos, los padres de la iglesia antigua, le llamaban al Éxodo el Evangelio del Antiguo Testamento. El libro del Éxodo es llamado por los padres místicos de la primera iglesia el Evangelio del Antiguo Testamento, el gran anuncio de la redención del Antiguo Testamento. El Éxodo puede dividirse en dos partes principales. La primera parte relata la gesta del Señor que escuchó el clamor de los israelitas esclavizados en Egipto y los hizo pasar a la libertad. La primera parte del Éxodo describe todo el plan de Dios. El punto culminante de esta primera parte es el canto de Moisés. El pacto es como una montaña. La cima de la primera parte del Éxodo es el canto de Moisés, que nosotros lo escuchamos, los que le prestan atención, lo escuchamos siempre en la vigilia más hermosa de toda la iglesia, la vigilia del sábado santo. Cuando dice y nosotros lo cantamos algunas veces, ha echado a la mar el faraón y sus carros. Moisés se usó por el poder de Dios, por eso Moisés vamos a llegar a esa parte y lo vamos a ver. Recuérdate, Israel sale liberado de Egipto. De buena primera llega a un punto que no puede seguir caminando porque ¿qué se encuentra adelante? El mar. Y cuando se viran, ¿qué se encuentran atrás? El ejército más poderoso del mundo, de Faraón. Ellos dijeron, estamos, era el barquito que no tenía. Pero ¿sabes lo que le dijo Moisés a Israel? Israel le dijo a Moisés, mírate y mira el ejército. Le dijo, míralo bien, porque más nunca lo vas a ver. Moisés estaba en el barquito, pero tenía el misil. Él sabía el poder de Dios que servía. Hermano, algunas veces en la vida que vemos los problemas cercanos, tú vas a tener que decir como Moisés, míralo bien, porque ese problema no lo vas a ver más. Tenemos que... La segunda parte describe el encuentro de Dios con Israel en el monte Sinaí. Después de manifestar su poder, Dios establece una alianza, porque lo que Dios hace no es para un momento. Dios no sacó a Israel solamente para liberarlo de Faraón. Lo libera con un propósito, y ese propósito lo va a establecer a través de una alianza. Por eso que todos esos miles de años Israel vive una alianza. Por eso lo que Dios le dio a Israel a Moisés, ¿era solamente para Moisés y su generación? No. El sacerdocio de Aarón era solamente para Aarón, y cuando Aarón se murió se acabó el sacerdocio de Aarón. No. Por eso cuando Dios hace una alianza con nosotros en la iglesia, no se lo da solamente al apóstol Pedro, se lo da a todos los papas, se lo da a todos los sacerdotes. Porque todos nosotros en la iglesia, como Israel en el Antiguo Testamento, estamos engarzados en un solo hilo. ¿Cuál es el hilo que nos engarza? El pacto con Dios. A Israel el antiguo pacto, a nosotros el nuevo pacto. A partir de esta alianza, Israel pasa a ser propiedad de Dios. Y esa es por eso que le da promesa. Bendigo al que te bendiga y maldigo al que te maldice. Que esa promesa, aunque la tenía Israel, ya no la tiene Israel como pueblo la tenemos nosotros, que somos el pueblo de la nueva alianza. Si hay algo en la iglesia que podemos decir es el Éxodo, ¿alguien se imagina qué cosa es el Éxodo en la iglesia, en la liturgia?
como no lo saben, si yo estuviera aquí, hiciera, ¿ustedes creen que yo soy fuerte, que yo soy mandón? ¿Quiénes fueron al retiro? Salir de pecado. ¿Usted? Salir de pecado. Espérate, porque no te voy a decir ahora porque se me fue de la mente. Si ustedes creen que yo soy fuerte, los que fueron al retiro vieron que la Madre Blanca es un sargento de artillería. Y si yo estuviera aquí le dijera a Miguelina, un ejemplo, Miguelina, despiértame a ese que está al lado tuyo, que yo no vine de tan lejos para que se me queden dormidos, todos ustedes me tragan y dicen que soy un grosero, pero como lo dijo una monjita, qué simpática. Y me consoló mucho el saber de que ustedes se ríen y no saben de qué se ríen, porque estaban ahogados de risa cuando la Madre Blanca estaba hablando de cosas muy serias. Y la Madre Blanca dijo, ¿de qué se ríen? ¿Acaso tengo monos en la cara? O sea que yo me quedé chiquito. Lo que pasa es que a mí no tengo un velo en la cabeza ni un alzacuello. Por eso ustedes me critican, porque uno cuando tiene un velo en la cabeza o un alzacuello puede hacer lo que le da la gana y es cute. Cuando es un laico es un grosero. Pero no sé ni por qué no sé ni por qué estaba diciendo. Ya yo sé por qué estaba diciendo eso, pero no se lo voy a decir. Estaba diciendo lo que es, resume el éxodo en la liturgia. No, la vigilia pascual. Cuando ustedes lean el Éxodo y ustedes vayan este año a la vigilia pascual, el sábado santo, se van a dar cuenta que toda la vigilia pascual es el Éxodo. Del agua, de cómo pasaste por encima de nosotros, la Pascua, cómo nos liberaste, la alianza, la luz, todas las lecturas del Éxodo son una lectura. La lectura de la vigilia pascual es verdaderamente un resumen del Éxodo de la Biblia. Porque así como Dios pasó por encima de Israel para liberarlo, en la noche de la Pascua, Cristo pasa por encima de nosotros para liberarnos en el día de la resurrección. El Éxodo, el libro del Éxodo es el prototipo de todos los actos salvíficos de Dios. Dios salva y salva y salva. El Éxodo es el prototipo, es el ejemplo más grande que tenemos de la acción salvífica de Dios. Y esta noche están, como esta noche están que nos ponen una, a ver si ponen esta. ¿Cuál es la acción salvífica más grande de Dios en la iglesia? En la iglesia. En la iglesia. La reconciliación. Bueno, como andan tan perdidos, se lo voy a decir. No porque yo lo sepa, no porque lo leí. Lo leí. El acto más grande salvífico de Dios es el bautismo. Porque Cristo muere en la cruz. Fantástico. Pero si tú no lo aceptas, ¿de qué te sirve a ti? La Eucaristía es grandiosa, pero si tú no sabes que Cristo es Eucaristía, ¿de qué te sirve a ti? ¿Quién nos adentra en la cruz? ¿Quién nos adentra en el pacto? El bautismo. Por eso la primera y más grande acción salvífica de Dios es el bautismo, más que la redención, porque cuando Cristo, ¿cuánta gente ha muerto? Que esas personas no lo aceptan. Y si tú no aceptas la redención de Cristo, ¿de qué te vale? De nada. Por eso el bautismo, y ese bautismo tiene su corazón en el libro del Éxodo, el atravesamiento del mar rojo. Las palabras claves del libro del Éxodo: redimir y redimió. Redimir aparece 8 veces y redimió 2 veces. Son las palabras centrales del libro del Éxodo. Igual que en el Génesis, como Moisés escribió el Pentateuco no como 5 libros aparte. Moisés escribió el Pentateuco como toda una unidad, como una crónica seguida. Después los judíos lo fueron dividiendo y poniéndolo los primeros. Pentateuco, esta unidad que fue escrita, el corazón del Éxodo durante estos 40 años de caminar por el desierto entre 1446 a.C. y 1406 a.C. Narra todo hasta la mismísima muerte de Moisés, cuando empiezan a agregar. El Éxodo cubre aproximadamente 431 años de historia. Cubre el libro del Éxodo. Podemos decir que el tema central del Éxodo es redención, poder de Dios y pacto. Son los 3 temas centrales del Éxodo. La redención es el término que se usaba en el Antiguo Oriente para rescatar por medio de la compra a un esclavo. Eso es la redención. Un acto de redimir. En esta época Moisés era una persona que era esclava. Yo iba y compraba a esa persona. Pero no compraba a esa persona para hacerlo esclavo mío. Compraba a esa persona para darle la libertad. Para restituirlo a su condición anterior. Esto es muy importante. Redención era comprar una persona esclavizada, no para esclavizarlo para mí, sino para restituirlo a su condición anterior. ¿Y que cómo era antes de ser esclavo? Libre. Eso es la redención. Y eso va a ser la redención en nosotros. Cristo nos va a comprar,
no para hacernos esclavos de él, sino para restituirnos a como éramos antes de Adán, del pecado, con la gracia. El poder de ¿qué le va Dios a exigir a Israel por la redención? Dos cosas: vida santa, que es fidelidad, vida santa y adoración. Esas son las dos cosas que Dios le va a exigir a Israel por esta redención. Dios va a llevar a Israel a la libertad del pueblo que eran antes de caer en Egipto, a cambio de dos cosas. ¿Qué cosa? Fidelidad, y que es aquí lo llaman vida santa. Es más poético. Fidelidad suena a que tengo que hacerlo porque no tengo más remedio. Vida santa es una opción que tú tienes. Vida santa y adoración. El que lleva una vida santa, el corazón se le mueve siempre ¿a qué? A la adoración. Tiene ansia de adorar. El poder de Dios, y el poder de Dios se manifiesta continuamente con las 10 plagas, con el paso del Mar Rojo, con la destrucción del ejército más poderoso de esa época. Y el pacto mosaico. Dios no se olvidó de la promesa hecha a Abraham. El libro del Éxodo, resumiendo, muestra que Dios cumplió sus promesas. Dios tiene buena memoria. Dios le dio una promesa a Abraham en Génesis 15:13. Esta tierra, ¿se acuerdan cuando caminaba por Salem? Esta tierra te la daré a tu descendencia. El libro del Éxodo muestra que cuando a nosotros se nos olvidó que Dios tiene una promesa para mí, como en el caso mío de mi trabajo después de 7 años, Dios tenía mejor memoria que yo. Dios se acuerda de la promesa que él hace, y eso es muy importante. Fíjense, en la misma casa de David, en la casa de David, en la época antes de la anunciación, de todo el poder y el esplendor de la casa real de David, ¿quién quedaba? José. ¿Y qué cosa era José? Era rey, príncipe, carpintero. O sea, José y los padres de José en algún momento habrían pensado, ¿qué pasó con la promesa de Dios? Un heredero tuyo se sentará en el trono de Dios para siempre. Dirían, mira lo que quedó de la casa de David, ¿qué cosa? Un carpintero de una ciudad pobre. Sin embargo, mientras más negro parecía todo, mientras más parecía que todo se había olvidado de Dios, Dios tenía la promesa ahí. Y eso es lo que el libro de Éxodo nos muestra. Dios cumple siempre lo que promete. En este caso, lo que prometió Abraham y sus patriarcas. Uno de los pruebas más elocuentes de que Dios despliega su poder para cumplir su promesa es las 10 plagas y el paso del mar muerto. Dios, a través del Éxodo, muestra el inicio de Israel como nación. Vamos a ver después los pasos, como Israel ya se forma nación. Nos muestra los 10 mandamientos como el testimonio del pacto mosaico. Porque, ¿cuál era la primera cuando se da cuenta de este encuentro con Dios? Querer vivir en santidad. Por eso, para poder vivir en santidad, Dios le da a Israel, ¿qué cosa? Una lista. ¿Tú quieres vivir en santidad? Cumple esto que te estoy dando. A nosotros no nos da un papel con 10 leyes, a nosotros nos da la gracia en este momento. Nos muestra el tabernáculo. El tabernáculo es entrar en el libro del Éxodo. Y el tabernáculo va a tener mucho que ver con la Eucaristía, con el sagrario, con la iglesia. Nos muestra la realidad del tabernáculo como punto de adoración. Y demuestra el carácter de Dios. Hasta ahora, ¿qué conocían estos patriarcas de Dios? El enojo de Dios, y tenía razón de Dios estar enojado. Todo lo que él creó, el hombre lo tiró por la borda. Aquí va a encontrar las características de Dios. Va a ver que Dios es todo poderoso. Es lo primero que Israel va a aprender. Segundo, va a aprender una cosa muy importante que también a muchos católicos se lo olvida, que Dios es misericordioso. Que Dios, a pesar de ser todopoderoso, es todo misericordia. Y se olvida de las cosas que tú haces, y se olvida. Es el único que tiene mala memoria. El Señor tiene solamente mala memoria para nuestros defectos. Dios, y ese va a ser, es lo que le va al corazón del Éxodo cuando Dios le grita a Moisés, que Moisés le dijo, ¿quién tú eres? Dijo, Yahvé, lento a la ira y abundante en la misericordia. Va a mostrar que Dios es un Dios liberador, que Dios es un Dios que libera. Y va a demostrar que Dios es un Dios soberano. Y no solo va a demostrar que Dios es Dios soberano, sino que Dios es un Dios accesible. Y para demostrar que Dios es un Dios accesible, a través de que se muestra Dios accesible, a través del tabernáculo. Porque los patriarcas hablaban con Dios
Sí, habló con Abraham y se mostró a Jacob, pero todo esto en 600 años. 2 o 3 veces habló Dios con los hombres, a lo mejor desde Abraham. A Dios, en tanto Dios cuantos miles de años, Dios habló 4 o 5 veces con el hombre. Dios no hablaba en esa época continuamente hablando con todo el mundo. Sin embargo, cuando Dios pone el tabernáculo en medio de Israel, Dios empieza a hablar con Israel todos los días, a través del tabernáculo. Vemos que Dios es un Dios accesible, que Dios no es un Dios inaccesible. Eso es una de las grandes características del Éxodo, a través del tabernáculo. Y todo esto va a ser prefigura de la iglesia. La semana que viene vamos a hablar un poco, antes de empezar el estudio del Éxodo, vamos a hablar un poco de Moisés. Porque si hubo un personaje central en el Génesis, ¿quién fue el personaje central de Génesis? Más que Adán. Abraham es el personaje central del... inclusive más que Adán, Abraham es el personaje central del Génesis. El personaje central del Éxodo es Moisés. Como en el libro Josué va a ser Josué. Todo el Éxodo, así como Abraham es lo que le da carácter a Génesis, Moisés le va a dar carácter al Éxodo. Va a ser un libro que no lo vamos a ver pasaje a pasaje, pero va a ser un libro muy interesante. Y van a ver cómo descubrimos en Génesis. Ustedes descubrieron en Génesis que han visto la palabra de Dios desde un punto de vista diferente. Cuando uno ve Génesis dentro del pacto y apuntando a Cristo, ustedes van a ver que el Éxodo lo van a entender como nunca lo habían entendido antes, tanto como entendieron en Génesis. De una forma totalmente diferente cuando lo ve, no como una cosa, porque los protestantes y mucha gente por ahí explican la Biblia como un collar de perla que se le partió el hilo. ¿Ustedes nunca se le ha reventado un collar de perla? ¿Qué es lo que se forma? Un reguero. Nosotros vamos a ver, estamos viendo la Biblia como un collar ensartado en un hilo. ¿Cuál es? Y con las perlas de las más chiquitas. ¿Y cuál es lo que va a unir todo el libro? El pacto. Por eso vamos a ver de una forma diferente. Y así hasta vamos a darnos cuenta cómo hasta todos los evangelios tú no lo puedes entender y las epístolas si no es dentro del pacto. ¿Sí? Con eso terminamos. La semana que viene empezamos con... Bueno, para estudiar el libro del Éxodo se exige no menos de un año, lo cual no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo para ir a ese ritmo tan lento. O sea que vamos a estudiar, como hicimos en Génesis, los principales hechos del libro, viéndolo dentro de qué, dentro de 2 cosas, dentro de qué, El pacto. dentro del pacto y dentro de qué, y apuntando a la venida de Jesús. Vamos a ver el Éxodo igual que Génesis, apuntando al pacto y apuntando a la venida de Jesús. Casi todo el mundo cree que el Éxodo tuvo lugar entre el año 1290 a.C. y el 1220 a.C. Se cree, por datos que hay, jeroglíficos que hay, que posiblemente haya sucedido en la época del faraón Ramsés II. O sea que los hechos de la Biblia están encarnados dentro de la historia. Yo estaba viendo un programa la semana pasada de cómo han hecho las excavaciones cerca del Mar Muerto y han descubierto la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben que la han descubierto calcinada, llena de azufre. Y han encontrado varias fosas comunes, como una de las fosas tenía 20.000 personas dentro, enterradas. O sea que no hay duda científica de que hubo una gran... Inclusive creen la causa de la destrucción. Y aquí la redención no va a ser tanto de individuos como redención de pueblo. Más adelante Jesús va a traer la redención no solo a un pueblo, sino a toda la tierra. Ustedes ven que es un proceso. Primero tenemos que entender la redención en qué, en nosotros. Y después cuando entendemos de nosotros, entendemos que la redención de nosotros pasa a la familia, como vimos en el caso de Jacob. Ahora vamos a ver en el Éxodo cómo el proceso de la redención no solo se queda en la familia. Cuando la familia se convierte, ¿a dónde pasa? Al pueblo, a la nación. En el libro del Éxodo Israel va a aprender algo muy interesante. Ustedes saben lo que Israel va a entender en el libro del Éxodo, que sigue a un Dios que es poderoso. Hasta ahora Israel, en el Génesis, o Israel no, lo que era Israel, porque la dejamos como un conato de tribu, ¿no? Cuando nos quedamos cuando ellos entraron en Egipto por pura hambre y los acoge José de nuevo. Vemos que hasta ese momento ellos lidiaban con Dios, pero lidiaban con un Dios que sabía que lo habían ofendido, y para ellos el concepto que tenían de Dios era un Dios colérico, era un Dios que, ¿se acuerdan cuando explicamos en Génesis que en lo que la ira, que en nosotros qué cosa es? Pecado. ¿Qué cosa es en Dios? Virtud. ¿Se recuerdan que explicamos por qué en Dios es virtud lo que nosotros pecado? Ellos pero tienen la idea de ese Dios colérico de Sodoma, porque sabemos que fue por la mala conducta, pero no fue que del aire apareció, sino fue de un aerolito que explotó en el norte de Europa
y la explosión hizo que los fragmentos subieran y cuando cayeron en esa área un estudio tremendo. Lo que a mí me maravilla que mientras la ciencia descubre las bases históricas de la Biblia, mucha gente dentro de la iglesia la están negando. Así que eso es una verdadera paradoja, porque mucha gente dice, no, eso no existió, eso es una forma, ¿no? Y explicaron hasta cómo la esposa de Job, de Lot, se pudo haber vuelto de sal. Porque estaban explicando que hubieron unas radiaciones muy fuertes y con el azufre, y parece que ellos se metieron en una cueva y ella se quedó afuera de la cueva mirando y no fue que se convirtió en azufre, sino que esas radiaciones, como en Hiroshima la calcinaron. O sea, casi todo está probado científicamente. Y el Éxodo también, nosotros no tenemos una historia que esté inventada, se puede comprobar, el Señor se mete adentro de la historia. Y vemos que se puede comprobar, y está casi comprobado, hay 3 faraones, pero el que más se cree que pueda haber sido durante el reinado de Ramsés II. Moisés, siempre se le ha dado la autoría del Pentateuco a Moisés, a los 5 primeros libros. Aunque no es específico. Ahora ellos van a entender aquí algo más allá. No solo Dios castiga de la forma que el Génesis lo presenta, porque representa que dijimos que en el Génesis el castigo de Dios no es que Dios nos causa un dolor, sino es una forma de decir el castigo que cae sobre la gente cuando los hombres se olvidan de Dios. Lo que lo ponen en Génesis para la enseñanza de ese momento como castigo, pero es la consecuencia que trae el pecado, porque si el pecado trae consecuencias sobre las personas. Ahora ellos van a entender que ese Dios no solo tiene mal genio como ellos pensaban y le manda reconvenciones, sino ahora va a aprender que Dios es un Dios poderoso. Y eso es lo que le falta a muchos católicos, eso es lo que me faltaba a mí. Yo como de hecho prácticamente nací detrás del trono de Santa Teresa en el pueblo mío, y Montoto lo sabe. O sea, yo desde que nací, desde que abrí los ojos, desde que tengo 3 o 4 años, lo único que me acuerdo es yendo a la iglesia. Es lo que yo me acuerdo toda la vida. Fui fundador de los encuentros juveniles, dirigí coro, catequesis, que no hicimos nosotros. Pero hasta que llegué años aquí dirigí coro, pero todo eso estaba muy bien. Pero a mí me faltaba algo, a mí me faltaba creer que el Dios que yo servía tenía poder. Cuando yo descubrí que el Dios que yo servía tenía poder, pero no un poder de por ahí arriba, un poder aquí. Eso para mí fue un descubrimiento. Moisés haya escrito todos los libros. Igual pasa en Génesis que en Éxodo. Hay libros donde hablan de Moisés de tercera persona. Hizo Moisés, dijo Moisés. Porque se cree que este libro lo terminaron en 3 periodos posteriores a Moisés. Fue empezado por Moisés, pero fue terminado en el periodo sacerdotal. Por eso como en Génesis tiene un periodo elohimita y un periodo yavista, donde llaman a Dios Elohim o Yahvé, igual que en el Génesis. O sea, el espíritu del libro, quien inició el libro, es un recuento de Moisés, pero terminado por otras personas del entorno de Moisés. Por eso siempre se dice que el espíritu de este libro es el espíritu de Moisés. Hay una cosa muy interesante. En el libro de Génesis hemos visto que la redención, o el proceso de la redención, se lleva a través de individuos. Ustedes se fijan, el proceso de la redención en Génesis, primero fue en Abel, ¿en quién más? En Noé, ¿en quién más? Abel, Abraham, o sea, siempre son ¿qué cosa? Individuos. Jacob siempre son individuos. En el Éxodo, Israel va a empezar a aprender que la redención comienza por individuos, pero se transforma en la redención de pueblos.